Señor, te pedimos perdón antes que nada por todas nuestras ofensas, por nuestros malos pensamientos y porque muchas veces, Señor, no somos dignos representantes de ti, Señor. Señor, te pedimos por este día, que, Señor, tú tengas, Señor, misericordia por las cosas que están pasando. Sabemos, Padre, que nada ocurre, Señor, y que todo ocurre, Señor, para glorificar tu nombre. Hemos visto, Señor, en el mundo que la gente se ha arrodillado, se ha humillado, Señor, ante ti. Y, Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Soy el doctor Martín Gracia. Te invito a que nos acompañes este día en este programa. Yo soy miembro de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios y ahora te invito a que abras tu Biblia para que nos acompañes en esta lectura del Salmo 111. Dice la palabra de Dios: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora te invitamos a que continúes con nosotros en nuestro programa. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, oh, oh. Y hoy se escucha la voz de una generación, oh, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Pues es un gusto nuevamente darles la bienvenida. Este es el tercer domingo que estamos compartiendo la palabra del Señor. Como ustedes saben, pues no lo podemos hacer públicamente en las iglesias. Entonces, bueno, lo haremos a través de este medio otra vez. Pero es bien importante y es hermoso que tenemos este tiempo para compartir contigo la palabra del Señor. La palabra de Dios es hermosa y mayormente en estos tiempos tan difíciles. Y si la estudiamos y meditamos en ella, dice la Escritura que asimismo es un alimento espiritual y este alimento trae consuelo, fortaleza y mucha bendición. Y yo quiero compartir contigo precisamente hoy un pasaje más de la Escritura y hablarte de lo que este pasaje nos menciona. Y este pasaje que yo quiero compartir contigo está en Hechos capítulo 17. Ve a tu Biblia, por favor, y ayúdame con el pasaje leyendo a partir de los versos 16 al 34.
Si tú tienes el pasaje, vamos a darle lectura, es Hechos 17, versos 16 al 34. Nuevamente te doy la bienvenida y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber más qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué querrá decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios he hallado también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en manera alguna, palpándole, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que la historia de hoy y el título del mensaje es Al Dios no conocido. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y esto lo leemos claramente en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. En aquella narrativa se nos dice la Escritura, precisamente en el capítulo 8, en el versículo 1, si tú me acompañas, dice ahí la palabra de nuestro Dios, quién era Pablo. Saulo, así conocido también, consentía en su muerte contra Esteban, pero también dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo, en este caso Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahora también nos dice la Escritura en el capítulo 9 que este Pablo, del que ya leímos que era un perseguidor de la iglesia en Jerusalén, conoce del Señor, y en el capítulo 9 tenemos una narrativa precisamente de ese encuentro con él. En el verso número 3, si tú me acompañas, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, en este caso a Pablo o Saulo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que Pablo, ahora un converso de la fe, un seguidor de Jesucristo, quien tuvo un encuentro personal con él, realizando ahora su tercer viaje misionero, que leemos precisamente en este capítulo de Hechos 17,
Ahora él predicaba de Jesús. En la lectura de hoy lo encontramos en la ciudad de Atenas, que es la parte de Grecia hoy en día. Y este capítulo 17, versículo 16, que me ayudas tú a leer ahí en tu casa, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Entonces, el lugar donde Pablo ahora iba a predicar la palabra del Señor está en este lugar de Atenas. Para tomar un poquito de referencia de qué era Atenas, bueno, ya dije, era una parte de Grecia, y también nos habla de que esta ciudad de Atenas, en el pasado había sido la mayor ciudad griega, que ostentaba la herencia cultural de Grecia. Así que era un lugar muy importante, muy cosmopolita, un lugar muy concurrido, muy visitado por muchas personas por tener esta cultura, esta herencia cultural. Y continuaba siendo el centro intelectual del mundo romano en aquellos tiempos, esta ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas también podemos saber por las escrituras que hacemos que se empapó de la tradición, la superstición y también la inmoralidad. Pero dice Pablo en este pasaje que entonces cuando él llegó a la ciudad de Atenas, verso 16, en el verso 17 dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿De qué quería predicar Pablo? ¿De qué discutía el apóstol Pablo con ellos? Y más adelante nos dice también el verso 18, con qué tipo de grupos se encontró el apóstol Pablo precisamente en la ciudad de Atenas. Y dice el verso 18, ahí había algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos y disputaban con él y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba, acuérdate bien, el mensaje del evangelio de Jesús y de la resurrección. El mensaje de hoy es al Dios no conocido. Te darás cuenta de que en esos tiempos, ¿verdad? Y en esos lugares, especialmente en Atenas, entonces ellos estaban dispuestos a querer escuchar, a querer conocer, dice la Escritura, le decían a Pablo, a ver, háblanos de eso, queremos saber. Incluso parece que puede ser una invitación muy amable a Pablo, diciéndole en el versículo número 19, dice, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Parece que de manera amistosa, de alguna manera le decían a Pablo, a ver, háblanos de eso. Tenían curiosidad de escuchar de esta nueva enseñanza para ellos, porque muy seguramente que no habían conocido todavía de Dios. Entonces la Escritura nos habla de estos dos grupos, de los epicúreos y de los estoicos, y dice que el primer grupo, para también contextualizarnos un poquito con esta cultura y con estos grupos, este grupo creía que el placer o la felicidad era el objetivo y el más alto nivel de la vida. Así pensaban este grupo de los epicúreos. Repito, este grupo creía que el placer o la felicidad era el objetivo y el más alto nivel de la vida. Ellos no creían en una vida personal y física. Ellos decían, disfruta la vida ahora, y era su lema. Fíjate cuál era el pensamiento de estas personas. Los estoicos, de manera distinta, ellos querían que todo era Dios, afirmaban que todo cuanto existe participaba de la naturaleza divina, las flores, etc. Ellos decían, todo es Dios, ¿verdad? Y este pensamiento aún se sigue teniendo en nuestros días. Pero si tú te das cuenta, estas formas de pensar no están muy distantes de lo que hoy día también se vive. Ahora bien, Pablo menciona acerca de estos grupos y del interés que ellos muestran precisamente en querer escuchar de esto que Pablo está presentando, de esta experiencia que él ya ha tenido, de esta experiencia de la cual él menciona en el versículo 18 que él conocía. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Era un mensaje que Pablo traía, y Pablo no era cualquier hombre palabrero, sino que era alguien que conocía y que, como ya mencionamos en los versículos anteriores, había tenido una experiencia personal con Jesucristo y ahora proclamaba precisamente este mensaje.
Dice en el versículo 22 que incluso la ciudad de Atenas era una ciudad muy religiosa, por lo que leemos ahí. Pablo, estando con ellos, les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que Pablo se había enfrentado con este tipo de personas, grupos con los que él había discutido o estaba discutiendo ahí. Dice que una de las maneras de pensar era interesarse solamente en el placer y buscar única y más que el placer en sus vidas. ¿Cuántas personas en nuestros días conocemos que son única y exclusivamente así? Personas interesadas en su placer, personas egocéntricas, personas enfocadas en su riqueza, pero no se interesan en pensar en los demás. Posiblemente muy religiosos, como los que dice entonces el versículo aquí número 22 que el apóstol Pablo menciona de este pasaje. Quiero decirte que hace algunos años atrás conocí a un hombre, y este hombre me dijo: oiga, pastor, yo he visitado todas las religiones, por lo menos aquí en la ciudad de Tehuacán, y he participado y me he hecho a cada una de estas religiones, y he hecho lo que cada una de estas religiones me ha dicho. Entonces, en su pensamiento, él decía: así, alguna de todas estas religiones me salvará. Y los atenienses tenían esto, como este hombre piensa precisamente en este razonamiento de su persona. Nos adherimos a las religiones y tratamos de buscar y de participar pensando que de alguna manera alguna religión nos salvará. Pero Pablo dice precisamente en el capítulo 4, versículo 11 y 12, también de este libro de los Hechos, lo siguiente, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando se trata de establecer, de edificar nuestra vida, el ser humano se ha llenado de religiones, ha sido egocéntrico, ha buscado el placer y ha descuidado y ha quitado del fundamento de su vida la piedra que es necesaria para edificar, y esta piedra se llama Jesús, la cual ha venido, dice el apóstol Pablo, también a ser la cabeza del ángulo. Y luego dice la Escritura en el versículo número 12: y en ningún otro hay salvación. Escucha bien esto que dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en la persona de Jesús. Así que Atenas era una ciudad cosmopolita, con mucha religión, con mucha diversidad de pensamientos, pero aún así, dice el versículo 23, estos hombres se interesaron. Puede ser que lo hicieron por curiosidad, o puede ser que lo hicieron por interés o por querer conocer algo más. Dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es a quien al que vosotros adoráis, que sin conocerle, dice Pablo, es a quien yo os anuncio. Los griegos, en medio de su diversidad religiosa, tenían miedo de haber dejado fuera del culto u olvidado alguna deidad importante. ¿Te imaginas cuántos dioses tendrían? Y dijeron: pongamos ahí un lugar por si olvidamos a algún dios, que este dios tenga también su lugar. Y ellos le pusieron una inscripción diciendo: a un dios desconocido. ¿Es un Dios desconocido para ellos, o también es un Dios que ellos por su ignorancia no han conocido? Yo quiero decirte que esto está sucediendo en nuestros días. Hay personas que aún no conocen a este Dios, o tal vez tú seas una de esas personas que no has conocido a Dios, que tienes una religión, que has sido una persona dedicada a tu religión, o tal vez como el hombre que mencioné yo anteriormente, dice: yo hago y cumplo con todas las religiones, finalmente una de ellas me va a salvar, sin darte cuenta que el único que puede salvar tu vida precisamente es este Dios vivo y verdadero. Y en ninguno otro hay salvación, dijo allá la Escritura en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios designó, Dios estableció a un solo personaje y se llama Jesús, y es única y exclusivamente a través de él que podemos ser salvos. Así que aquí la reflexión es importante.
Pablo presenta y dice, yo quiero hablarte de un Dios desconocido para ti. Espero que tú ya hayas conocido a Dios, pero si aún no lo has hecho, tengo entonces la hermosa oportunidad de predicarte precisamente de este Dios desconocido para los Atenas, pero también muchas veces desconocido para nosotros. Este Dios quiero compartir entonces a través de 3 puntos. ¿Quién es? En el primer lugar, ¿quién es este Dios no conocido para los atenienses? Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, dice también la referencia del apóstol Pablo, versos 24 en adelante. Dice la Escritura así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, las que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, dice este hermoso pasaje. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Dios que los atenienses no conocían y que dice el apóstol Pablo en el versículo 23, a ese Dios que ustedes no conocen, al que vosotros ya adoraban, pero que sin conocerle, dice Pablo, es a este Dios a quien yo les anuncio a ustedes. El Dios que hizo todas las cosas. El Dios, dice en estos versículos 24 al 26, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es lo que debemos de reconocer. Es lo que debemos de agradecerle a Dios. Las cosas que hoy vemos, las cosas que hoy existen, este Dios las creó. Y ese es en el Dios en el que tú debes creer, en el que tú debes confiar, y espero que sea el Dios en el que tú estés precisamente conociendo o ya hayas conocido en tu vida. Además de ser el Dios creador de todas las cosas, para garantía nuestra y seguridad de que es un Dios verdadero, también dice la Escritura, es el Señor del cielo y de la tierra. Fíjate qué grandeza es este Dios del cual yo te predico. Además de haber predicado, de haber creado todo cuanto existe, es el Señor, dice, del cielo y de la tierra. Aún nos agrega la Escritura en este versículo 24. Y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjate, otra de las cosas de las cuales este Dios del que yo te predico es y tiene. No habita en templos hechos por manos humanas. Muchos han puesto a Dios dentro de 4 paredes, en templos, en cuadros, en una imagen, en un madero, en una cruz. Dios no está ahí porque Él no habita, dice la Escritura, hecho en templos por manos humanas. Como alguno preguntó en algún momento, dice la Escritura, no es un Dios que habita en templos hecho por manos humanas. Ve la grandeza de Dios, del Dios que Pablo le estaba predicando a ellos, que hoy yo tengo la oportunidad, el gran privilegio de predicarte a ti, un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, porque Él es el Señor de la tierra, porque Él ha creado todo cuanto existe. Aquí cabría un poquito de risa para nosotros también en este sentido. Alguien alguna vez preguntó y dijo, ¿sabes por qué en las iglesias todas las puertas, además de ser anchas, tienen que ser altas? ¿Tú lo sabías? ¿Tú tienes la respuesta? Incluso las personas que me están ayudando a grabar aquí, y agradezco mucho toda su paciencia y todo su esfuerzo que hacen conmigo. Ustedes tendrían la respuesta a esta pregunta. ¿Sabes por qué todas las iglesias tienen no solo puertas anchas, sino altas? Creo que ellos no tienen la respuesta, tal vez tú tampoco la tengas en casa, pero te la voy a decir. Ese que preguntó dijo, para que entre el Altísimo, ¿verdad? Pero ni aún así, haciendo templos grandes, puertas anchas y altas, aún así no pueden contener la presencia del Señor, porque el Señor es un Dios todopoderoso. Y es el Dios al cual el apóstol Pablo, date cuenta, les estaba predicando a la ciudad de Atenas que aún no conocían. La Escritura dice en otro pasaje, allá en Primera de Reyes 8:27, lo siguiente, dice Salomón cuando construía el templo, pero es verdad
que Dios morará sobre la tierra? Dijo Salomón, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Date cuenta, Salomón lo entendía. Salomón claramente cuando hizo ese templo maravilloso, precioso, una de las bellas obras del mundo anterior, podemos decir que él mismo estaba consciente de la grandeza de este Dios y dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, no solo los templos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos, dice Salomón, esta casa que yo te he edificado. Así que este Dios del cual el apóstol Pablo le estaba predicando a la ciudad de Atenas, que era una ciudad idólatra, que era una ciudad sumamente religiosa, que los hombres de la ciudad estaban enfocados en el placer, en disfrutar, y que el lema de ellos era simplemente vive la vida y no te preocupes de lo demás. Quiero decirte que esta ciudad de Atenas, que hace muchos años existió o aún existe, pero ya en otros tiempos y dispensaciones y distancias y años, quiero decirte que probablemente se pueda parecer a la ciudad en la que tú vives o donde tú estás escuchando este mensaje. Una ciudad religiosa, una ciudad con sus hedonismos, con sus egocentrismos, pero una ciudad que no conoce a Dios. ¿Pero qué de ti? ¿Tú también has puesto a Dios en un templo, entre cuatro paredes? ¿Tú has puesto a Dios en alguna imagen, en algún cuadro en tu casa? Yo quiero decirte que ese no es el lugar de Dios. El lugar de Dios permanente y su morada permanente es en tu corazón. Por eso la importancia del mensaje en esta hora. Este es el Dios que Pablo estaba predicando, un Dios vivo, creador del cielo, creador y dueño de la tierra, y que no habita, dice la Escritura, en templos hechos por manos humanas. Dice también el verso siguiente que estamos leyendo de la Escritura, verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, dice el mismo versículo ahí en la lectura, debemos de reconocer que es al revés, no que Él necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, dice, vida, aire y todo lo necesario. Date cuenta. A veces nuestra manera de pensar delante de Dios cuando oímos de buscarle, entonces entendemos que se trata de hacerle un favor a Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, tal vez tú dirás, bueno, Dios me necesita, yo soy muy importante, por eso Dios insiste que le busque. Fíjate que no es así, fíjate que Dios no necesita de ti, tú eres el que necesitas de Dios y aún así somos arrogantes y no nos damos cuenta que todo depende de Él. Porque dice la Escritura, Él no necesita, otra versión dice así, Él no necesita nada de los seres humanos para existir. Nosotros sí, al contrario, Él les da a todos vida, aire y todo lo necesario. ¿Te das cuenta? Dios a ti te ha dado vida. Tienes que estar agradecido con Él. Dios te permite el aire para que respiremos y para que subsistamos. Y Dios te da todo lo necesario. El hombre es tan orgulloso que siempre pensamos cuando se trata de Dios, es que Dios me necesita. No, Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. En segundo lugar, el Dios que Pablo está presentando a la ciudad de Atenas es el Dios, versos 26 al 29, que dice, da vida al hombre. Él nos creó, Él nos formó, dice la Escritura ahora,
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escucha bien verso 27, ¿para qué? Dios nos ha dado vida, ¿para qué nos formó? La referencia es a la persona de Adán, cuando Dios creó esta humanidad y formó al primer hombre, Adán, y después de ahí creó toda la humanidad en la cual hoy nosotros vivimos y nos sostenemos. Y lo hizo con la voluntad, nuestro Dios, de que habitemos la tierra, pero también dice la Escritura, nos ha prefijado el orden de los tiempos y también nos ha limitado en el aspecto de los días que nosotros viviremos sobre esta tierra. Hace poco predicaba yo en cierta situación de una familia y les decía yo que la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80. Alguien de manera risoria me dijo, pastor, ya me bajó usted la moral, porque yo ya tengo cierta edad y entonces ya me queda poco tiempo. Ciertamente debemos de reflexionar. La vida que Dios nos ha dado, a esa vida Dios le puso un límite. No sé la edad que tú tengas, pero quiero preguntarte si tú a estas alturas de tu vida estás buscando a Dios. ¿O sigues siendo como los atenienses? Tienes un lugar ahí, en tu casa, en tu vida, en tu corazón, y dices, tengo tantos dioses, pero voy a poner una inscripción por si hay alguien o a este Dios no lo he conocido. Entonces no tenga yo temor porque puse una inscripción para todos. No hagas esto. El Dios del cual el apóstol Pablo predica es un Dios real. Pero ¿para qué el apóstol Pablo presentaba este mensaje? Dice en el verso 27, ¿para qué? Para que busques a Dios, para que busques a Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día para que tú busques a Dios. Mira que si no fuera estas circunstancias que vivimos, y alguien ha dicho que si aún en estas circunstancias tan difíciles, tan precarias, tan llenas de tanta seguridad que nos está haciendo falta por la enfermedad y por todas las cosas que se escuchan, si aún en estos tiempos tan difíciles la humanidad no busca a Dios, imagínate qué otra cosa tendrá que hacer Dios. Si tú en estas circunstancias de la vida y en estos momentos y en este día, aún con todo lo que ves, tú no estás buscando a Dios, entonces tienes un gran problema. Dice el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Qué entonces importante es lo que el apóstol Pablo estaba presentando a la gente de Atenas, a estos hombres que habían puesto sus oídos, habían dispuesto un momento para escuchar, ya sea por curiosidad acerca de este Dios. Quiera Dios que sea por curiosidad o quiera Dios que sea por interés, pero que tú le conozcas y conozcas a este Dios vivo y verdadero, del cual hoy muchos aún no han conocido. Porque ciertamente, como dice el pasaje, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. No pongas a Dios en el cielo, no dejes a Dios en el templo. Dios está y quiere estar al lado de ti, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque tres acciones nos representan y nos hacen ver la presencia de Dios en el hombre, dice el versículo 28. ¿Por qué Dios no está lejos? ¿Por qué? Porque en Él vivimos, dice el versículo 28, porque en Él nos movemos y en Él somos. Por eso es que Dios no está lejos. Dios te da la oportunidad y su presencia te la hace sentir a través de estas tres acciones de Dios. En Él vivimos, ¿te das cuenta? Él nos da la oportunidad de la vida, en Él nos movemos y en Él somos. Ciertamente, lo que somos ha sido a través de nuestro esfuerzo, por supuesto, ¿verdad? Nos hemos esforzado en ser lo que somos, pero ha sido por la voluntad de Dios, porque Dios te ha dado a ti la oportunidad de la vida, la oportunidad de que te muevas y la oportunidad de que seas lo que tú eres. Pero aún así, a veces no reconocemos ni hemos conocido a Dios. Pero quiero compartir el último punto contigo.
acerca de lo que Dios ordena y manda. No solo es un Dios que existe y creó todo lo que hay, no solo es un Dios que nos creó a nosotros para que le busquemos, sino también es un Dios que ordena y que manda. Yo creo que todos entendemos, y si no lo entiendes, a lo mejor en esta manera lo entenderás, en la manera de lo que tú eres como padre con tus hijos. Dios me ha dado la oportunidad de ser padre, y yo como padre, entonces me esfuerzo por decirle a mis hijos lo que les conviene y lo que es mejor para sus vidas. Y a veces a manera precisamente de orden o de mandato para que ellos lo cumplan y les vaya bien. Dios hace lo mismo. Dios, como Dios que es, nos ordena y nos manda lo siguiente en los versos 29 en adelante. Dice la Biblia: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nada de esto es Dios. Por eso es importante que seamos entendidos de quién es Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Cuánta gente tiene dioses así, de oro, de plata, de piedra? O se imaginan y crean a un Dios ficticio. Dios no es nada de esto, porque Dios quiere habitar en tu corazón. Pero mira qué importante los versos siguientes, el clímax del mensaje de esta tarde, de esta hora para ti. Pero Dios, escucha bien, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, si tú has vivido tu vida ignorando de Dios o desconociendo de Dios, entonces ahora Dios dice: el tiempo ya ha pasado para ti. El tiempo es necesario, el tiempo es suficiente, pero ya se acabó. Pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que empiecen a buscar a Dios. Que tú seas una persona que empieces a buscar a Dios. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios. No se trata de uno ni de dos personas, se trata de todos los hombres en todo lugar. Mira qué necesario es que todos los hombres, mira qué necesario es que todas las personas, si tú me escuchas, no solo tú, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, la gente que vive en tu cuadra, las ciudades, el mundo entero. Dice la Escritura, Dios nos manda a todos los hombres en todo lugar. Dice algo muy importante: que se arrepientan. ¿De qué cosas tú debes arrepentirte delante de Dios? ¿De qué cosas tú tienes que ser sincero? A lo mejor la más sencilla de ellas, decirle: Señor, porque no te he buscado, porque han pasado años de mi vida y yo ni siquiera he tomado un día la Escritura para conocerte. Señor, yo ni siquiera voy a una iglesia para escuchar tu palabra. Entonces es tiempo, y en todo lugar, dice la Escritura, de que se arrepientan. Yo quiero invitarte a que tú consideres esta orden de Dios para ti, esto que Dios manda. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No tenemos excusa. Tú no puedes decir: es que yo nunca escuché de Dios. Me viene a la mente aquella ilustración de un hombre que muere y llega a Dios, llega a su presencia y encuentra una puerta grande que dice cielo, y encuentra otra puerta grande que dice también infierno. Y aquel hombre se para en la puerta que dice cielo y se pone a reflexionar por un instante en su mente, en su voluntad, en su corazón, en sus acciones, y dice: pero yo nunca hice nada. Yo nunca hice nada para entrar al cielo. Y entonces oye una voz en lo alto de los cielos y le responde: efectivamente, ya escogiste tu lugar. No te toca el cielo. Porque a veces así hemos sido, hombres y mujeres que nunca hemos hecho nada
para llegar al cielo, que nunca hemos hecho nada para buscar a Dios. Pero dice la Escritura que ya leímos que ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios dice que debemos arrepentirnos? Ve al verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si ese día fuera hoy, ¿qué cuentas tú le entregarías a Dios de tu vida? Si Dios te llama a juicio delante de Él, ¿cuáles son las cosas que tú podrías establecer o las justicias que tú podrías tener delante de Dios? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Me encanta esto, porque dice que con justicia. O sea, Dios cuando nos llame delante de Él, lo hará de una manera justa. Él no va a equivocarse, ni va a vacilar, ni se va a equivocar. Lo hará con justicia. Otro pasaje de la Escritura dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios juzgará al mundo con justicia. Los que hicieron lo bueno y recto ante los ojos de Dios, Dios los recompensará, pero no así aquellos que no buscaron a Dios. Entonces es importante que reflexionemos. Dios algún día te juzgará y me juzgará a mí. Por cuanto dice, por aquel varón, ve al versículo 31, por aquel varón a quien designó a través de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este mensaje es verdad. Tú pudieras no tomarlo en cuenta y no hacer caso a él, pero dice la Escritura que este mensaje se hará con justicia y la razón será por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo estuvo aquí para predicar un mensaje de salvación y nos dijo que todo aquel que vaya al Padre será a través de Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Entonces, Dios nos manda ahora que busquemos de Él. Dice el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dos cosas. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cómo es el corazón del hombre? Cuando hay algo que no encaja con nuestra idea, con nuestro pensamiento, a veces hasta nos burlamos. Y otros dicen en esa ocasión, ya te oiremos, Pablo, acerca de esto otra vez. Yo espero que tú no hagas esto en esta tarde con este mensaje, con este servidor, y no solo conmigo, sino con el mensaje de Dios. Quiero ponerte un ejemplo. A veces lo que nosotros decimos es que necesitamos entender más. ¿Cómo me gustaría entender un poquito más ese mensaje para ponerlo en práctica o para creerlo? Pero no se trata de entendimiento, se trata de fe. Por ejemplo, si tú abordaras un vuelo, tú lo abordas porque dices, entiendo cómo funcionan los motores, entiendo cómo funcionan todos los botones del avión y por eso tengo la seguridad de cómo entiendo, puedo abordar este avión. No lo haces así. Tú sencillamente sin entender te subes a ese avión y por seguridad o por fe dices, voy a llegar a mi destino. No te pones a investigar cómo funciona el avión, tú te subes porque tienes fe en ese aparato. Ahora, esto es lo mismo que tú tienes que hacer con Dios hoy. No necesitas ponerte a entender todas las cosas, tan solo necesitas tener fe. Y dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el tipo de fe que Dios te pide que tengas. Pero dice la Escritura para terminar, cuando algunos oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban. Porque acuérdate que en Atenas, la manera de creer de ellos y de pensar de ellos todavía
no estaba en la persona de Jesús, ni mucho menos en la resurrección. Estas cosas no eran parte de la forma de creer de aquellos hombres. Por eso dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dios quiera que no sea así en tu persona en este momento, sino que tú por fe creas en la persona de Jesucristo y que cuando ese día de juicio sea para ti, sea para bendición y no para sufrimiento. Dice el verso 33, así Pablo salió de en medio de ellos. Y hay un otro final también, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Dios quiera que tú seas de los que creen en esta hora, en la persona de Jesús. Yo quiero invitarte y contarte esta última historia. Había un hombre que él era una persona que le gustaba subir en las montañas e hizo una expedición. Y estando en aquella montaña, la hora empezó a atardecer y empezó a oscurecer. Pero él, en su deseo de cumplir con el objetivo de haber llegado hasta aquella montaña y conquistarla, siguió hacia adelante. La hora empezó a declinar, el día empezó a declinar, de manera que se hizo completamente oscuro. Pero él estaba ensimismado en llegar y terminar con aquel reto que se había propuesto. En la oscuridad plena amarró y colocó una de sus últimas estacas y la colocó ahí y dio un paso más cuando sencillamente empezó a caer de aquella altura. El hombre en el aire se aterrorizó porque creyó que era el fin de su vida. Pero repentinamente, cuando él volaba sobre esta altura hacia el suelo, sintió como una soga lo partió casi a la mitad y lo detuvo. Cuando ese hombre pudo sentir aquella soga y saber que esta soga de alguna manera le estaba dando la vida, se tranquilizó. Pero al mismo tiempo entró en pánico y empezó a clamar y dijo, Dios, si realmente existes, si todo lo que se dice de ti es verdad, entonces sálvame porque no quiero morir en esta soga. Y entonces una voz del cielo le contestó y le dijo, yo realmente existo, así que te voy a salvar. Y le dijo aquella voz, corta tu soga y yo te voy a salvar. El hombre, atemorizado por no saber a qué altura se encontraba, ni el lugar porque estaba en plena oscuridad, no tomó aquella invitación. Y se cuenta y dice la historia que los rescatistas al día siguiente, buscando a este hombre, lo encontraron precisamente atado a su soga, colgado a su soga, aferrado a su soga, tan solamente a 2 metros del suelo. Si aquel hombre hubiera escuchado la voz de Dios, escúchame bien, se hubiera salvado, cortando su soga y cayendo al suelo y posiblemente resguardándose. Prefirió quedarse amarrado y no soltar la soga, y así murió. Tal vez tú, como la ciudad de Atenas, te has vuelto un hombre religioso, te has vuelto un hombre que solo le interesa el placer y la autosatisfacción y no has buscado de Dios. Yo quiero invitarte a que lo hagas. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y piensa en un momento cómo ha sido tu vida hasta este momento. Vamos a orar, permíteme orar por ti, así como estamos en nuestros lugares. Padre Celestial, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo y que el mundo, Señor, de alguna manera se ha detenido delante de nosotros, Señor, que no estamos saliendo a nuestros trabajos, que no estamos saliendo a las calles, que la economía, Señor, de muchos está siendo afectada y que los gastos, Señor, siguen adelante de nosotros y esto nos preocupan. Señor, ¿qué más necesitamos además de esto? De ser ciudades, Señor, como la ciudad de Atenas en aquellos años cuando Pablo se presentó a ese lugar.
una ciudad idólatra, versículo 16, una ciudad religiosa llena de dioses, una ciudad donde sus grupos o los personajes o los hombres pertenecían a grupos hedonistas, donde solo les interesaba el placer y autosatisfacer su placer y no les importaba otra cosa. Señor, no estamos tan lejos de ser una ciudad como la de Atenas. Y lo más triste, Señor, una ciudad que no te conocía a ti. Señor, ¿cuántas personas hoy que están escuchando este mensaje en su casa, Señor, aún no tienen la oportunidad de conocerte a ti? Conocen una religión, pero no te han conocido, Señor. Yo quiero pedirte que ahí en sus lugares, Padre, cumplan con lo que tú mandas y ordenas en este pasaje. Tú mandas a todo lugar que se arrepientan y que empiecen a buscar de ti, Señor. Padre, todas las personas que están escuchando este mensaje, yo te ruego, Señor, que suelten su soga y que pongan su plena confianza, Señor, en ti. Te doy gracias, Señor, por los que están haciendo esto en su hogar. Tú bendícelos, Señor, por esta fe que ahora están teniendo en sus corazones acerca de ti mismo y acerca de tu Hijo Jesucristo. Si tú has orado conmigo, quiero por último decirte que esta nueva fe que tú has albergado en tu corazón no se quede solamente ahí. Yo te invito a que tú puedas empezar a leer la palabra de Dios. Toma una Biblia y empieza a leer la palabra de Dios. También yo te invito, si de alguna manera tú quieres contactarnos, si de alguna manera tú quieres buscarnos a través de esta página, la página en Facebook que dice Iglesia Bautista Pueblo de Dios, tú puedes contactarnos, tú puedes mandarnos un mensaje, alguna duda, alguna pregunta, y con todo gusto estaremos dispuestos a ayudarte o a resolver tus dudas. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Sergio Rebollar Oropesa, pastor de esta iglesia, la Iglesia Bautista Pueblo de Dios, aquí en Tehuacán, Puebla. Y por último, quiero pedirte que tú estés orando, ¿verdad? Estés orando por esta congregación. Esta iglesia se mantiene cerrada. Nos hemos sumado a las disposiciones del gobierno, mantenemos esta congregación cerrada. Yo te pido que tú ores para que Dios en su soberana voluntad y muchas otras congregaciones y muchos otros trabajos y muchas otras empresas nuevamente reabran sus puertas para que nuestra economía siga adelante. Pero lo más importante, después del mensaje, busca de Dios y tu vida será diferente. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su grande amor,
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.